Avisa hoy para grabar. Ya te sale el nombre, ¿no? Con la licencia. Bien, a ver, pónganme atención por favor. Entonces el ejercicio dice lo siguiente, ¿no? Averiguar cuál es el edificio habitado más cercano a cada punto de interés. ¿De acuerdo? Entonces aquí voy a buscar distancia entre un punto y un polígono. Para ello yo voy a utilizar una herramienta, como acabamos de ver, que es el NIR o cercano. ¿De acuerdo? Esta herramienta se encuentra en las Artbooks, herramientas de análisis y herramientas de proximidad, y aquí está el NIR. ¿Sí? ¿Qué necesita esta herramienta? Necesita una capa de entrada, la otra capa con la cual va a ser el cálculo de la distancia. Y recuerden que también me dice que adicional a esto, también puedo yo identificar la localización en coordenadas X y Y el ángulo. ¿De acuerdo? Ahora, si me preguntan a mí en este ejercicio, igual, ¿cuál es el edificio habitado más cercano a cada punto de interés? Primero, ¿qué debería hacer? Los edificios habitados. Correcto, entonces una selección por atributos de los edificios habitados. Entonces, para seleccionar los edificios habitados, primero debería seleccionar todos aquellos en donde la población es mayor a 0, ¿cierto? Aplico, ok, y tengo los edificios habitados seleccionados. Ahora voy a utilizar la herramienta del NIR, en donde el input va a ser los edificios y el NIR va a ser los puntos de interés. Una pregunta, los edificios es solamente seleccionan los que están seleccionados, pues. Correcto, el geoprocesamiento se va a hacer solo con los que están seleccionados. ¿De acuerdo? Y doy un clic en OK. Bueno, a veces falla. Sí, ¿por qué falla? Ya, ok, ahora sí ya salió. ¿Por qué falla? Por el software, porque como tenemos un software hackeado, no tenemos una licencia en mi computadora, entonces por eso es que a veces la primera no se va a salir. Tengo que intentar y ya tenemos el resultado. Ahora, ¿cómo yo despliego, cómo visualizo este resultado? En la capa edificios, si yo hago la capa edificios, miren cómo se han adicionado estos dos campos, el near field y el near dist. ¿Qué significa esto del near field? El near field viene a ser el identificador de los puntos de interés y el near dist es la distancia que existe entre el punto y los edificios. ¿De acuerdo? Entonces el ejercicio dice averiguar cuál es el edificio habitado más cercano a cada punto de interés. Para determinar cuál es el edificio habitado más cercano a cada punto de interés, en la distancia, en este campo, yo debería ordenar de una forma ascendente. Entonces, busco el primer punto de interés, la primera distancia que tenemos aquí, y el edificio habitado más cercano a cada punto de interés. Por ejemplo, tenemos el número
57, si ustedes se fijan, es el edificio 57, en comparación o en relación al punto de interés número 7. ¿Sí se ubica? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver si es verdad esto. El 7 y el 57, ¿cierto? Y de una vez veamos cuál sería el más lejano. El 110 y el 8. ¿Acordarse de sus valores, por favor? 110 y el 8. Perdón, el 8 y el 4. ¿Sí? El otro era el 57 y el 7. Entonces, voy a limpiar la selección. Voy a habilitar los atributos de los edificios. Voy a seleccionar mi edificio número 57. Voy a buscarlo. Tengo el 57 seleccionado. Ahora voy a ver los puntos de interés. Me dice que es el 7, ¿no es cierto? Entonces cierro esta tabla de atributos y aquí tengo el edificio y el punto de interés más cercano. Y el más lejano, ¿cuál era? El 110, ¿cierto? Correcto. Y el punto de interés 8. 4, perdón, sí. Yo me equivoqué, 8 es el 4. Entonces, miren, aquí tenemos el punto de interés 4 con el edificio habitado 110. Eso es lo que nos calcula la herramienta de Nier. ¿Sí? Entonces el NIR en la tabla de atributos crea dos campos. Correcto. Es la función del NIR. No seleccionar, sino crear campos en la tabla de atributos. Correcto. Crea campos con el identificador de la capa con la cual estamos calculando la distancia y crea también un campo con la distancia entre los edificios y los puntos de interés. Una pregunta, hay otro que está 2 en el 1, creo que. ¿Perdón? Está en el primer campo, en el NIR de sí, y menos 1. Y en el segundo también menos 1. ¿Qué quiere decir estos dos? Porque estos son los campos, los registros que no se seleccionaron. Recuerden que nosotros hicimos una selección por atributos, entonces les ponen los valores de menos 1 a aquellos que no están entrando en este campo. ¿Sí? ¿Entendí esta herramienta? Bueno, ¿verdad que pregunto? ¿Sí? ¿Claro? Abrimos la tabla de herramientas, la tabla de atributos. Voy a borrar los campos que genere el NIR. ¿De acuerdo? Estoy como al principio. Averiguar cuál es el edificio habitado más cercano a cada punto de interés. Entonces, lo primero que hice es una selección por atributos. En los edificios, cuando la población es mayor a ¿qué? Correcto, cuando la población es mayor a 0, para seleccionar solamente los edificios habitados. Bueno, luego utilicé la herramienta de cercano, que es el NIR. Capa de entrada son los edificios. ¿Con qué capa voy a comparar? Con puntos de interés. ¿Sí? Ahora, aquí voy a adicionar estas dos opciones de una vez para ver la localización y el ángulo. Antes solamente generaba dos capas, ¿no? El NIAR feed, que es el identificador de la capa con la cual estoy comparando, en este caso puntos de interés, y el NIAR dis, que es la distancia. ¿De acuerdo? Estoy adicionando ahora, seleccionando estas opciones, la localización y el ángulo. Ahora veamos bien, ok. Me salió un visto, eso quiere decir que ya está bien hecho el proceso. Abro la tabla de atributos y miren, ahora tengo ya el NIAR feed, sí, que es el identificador, el NIAR dis, que es la distancia, y coordenadas en X y Y, que es la localización, y el ángulo, que se encuentra en relación a cada edificio. ¿De acuerdo? Adicionando esos otros dos campos. Esto es lo que hace. Y si ustedes se fijan,
Los menos 1 son los valores que no están tomados en cuenta en este cálculo. Ustedes son seleccionados. Para yo determinar cuál es el más cercano y el más lejano, con el linear list simplemente ordeno de mayor a menor y aquí tengo distancias. ¿Está claro? Ya, perfecto. Entonces, continuemos. Que quede claro, ¿no? Este NIR calcula la distancia entre elementos, que ya sean puntos, líneas o polígonos, incorpora la identificación de la distancia del elemento más próximo a las entidades de entrada y si existen se actualizan. Y como opción se puede incorporar la localización del punto y el ángulo. Tenemos otra herramienta para ver distancias, pero ahora entre puntos. Esta herramienta, el point distance o point ins, como quieran llamarlo, determina la distancia entre las entidades de las capas de dos puntos y muestra la información de una nueva tabla. Tenemos estos ejercicios para ver cómo funciona esta herramienta. Bien, el primer literal dice lo siguiente: averiguar cuál es el punto de interés más cercano y más lejano entre sí. Vamos a quitar los edificios, nos quedamos con los puntos de interés y dice averiguar cuál es el punto de interés más cercano y más lejano entre sí. Como solamente va a calcular distancia entre puntos, ahora vamos a utilizar esta herramienta, el point dist. ¿De acuerdo? El input va a ser puntos de interés y el near también va a ser la misma capa. ¿De acuerdo? Porque va a calcular entre los mismos puntos que tenemos acá, en esta capa. El output, pues, ustedes ya saben, es la dirección en donde voy a guardar el resultado. Voy a dar un clic en OK. ¿Y qué hace esta herramienta? Genera una nueva tabla. Miren, y si abro esta tabla, aquí tengo la distancia que existe entre cada punto de interés. Me dice cuál es el punto de interés más cercano y más lejano entre sí. Hago lo mismo que hice en el ejercicio anterior, ordeno de menor a mayor. Y aquí me dice que entre el punto de interés 2 y 3 son los puntos de interés más cercanos, 2 y 3. Y los más lejanos entre el 7 y el 1. Ahora, si nosotros comparamos estos resultados, por ejemplo, vamos a abrir la tabla de tributos y vamos a seleccionar el 2 y el 3. Miren, aquí tenemos los puntos de interés más cercanos. ¿Sí? A simple vista nos podemos dar cuenta que el cálculo está bien hecho. Y los más lejanos, me dijo que eran entre el 7 y el 1, me parece, ¿verdad? Entonces, lo más lejano entre el 7 y el 1, selecciono el 7 y el 1. Y aquí está, miren. El punto, este puede ser el 1 o el 7, pero a simple vista nos damos cuenta que el cálculo está bien hecho. ¿De acuerdo? Bien. Ese con el literal A. Ahora, el literal B. Calcular la distancia media entre los puntos de interés. ¿Hicimos eso? No. Ahora, ¿cómo calculo la distancia media? Abro la tabla de atributos del resultado. Yo puedo adicionar un campo que puede ser distancia media. Puede ser de tipo doble. Y doy clic en OK.
Y para calcular la distancia media, me voy a la calculadora de campos y lo que voy a hacer es esta distancia, con la distancia divido para 2 y calculo la distancia media. Eso es todo, ¿sí? Calcular la distancia media, yo podría poner cualquier otro tipo de cálculo, podría saber cómo hacer. Vamos. ¿Está claro? ¿Está claro o no? Sí, porque no está complicado. ¿La distancia media? Ok. Para calcular la distancia media, lo único que hice es añadir un nuevo campo y le puse de nombre distancia media de tipo doble. Ok. Y doy un clic derecho sobre el nombre del campo y doy un clic en la calculadora de campos. Y la fórmula es tan sencilla, es una división, ¿no? Del campo distancia dividido para 2. Y doy clic en OK y automáticamente me calcula la distancia media. ¿Estamos? Ya. Ok. Continuemos entonces. Ahora, existen otras herramientas de geoprocesamiento como los buffers. ¿Qué hacen los buffers? Tener un polígono a una determinada distancia a partir de los elementos de la capa input. ¿Qué es un buffer? ¿O cómo generar un buffer, por ejemplo, de una línea? Es un rectángulo y dos semicírculos, ¿sí? Y dos semicírculos al final de la línea. Y para generar buffers complejos, se construyen rectángulos y semicírculos. Estos se fusionan y eliminan las intersecciones. Podemos hacer los buffers de puntos, de líneas y de polígonos. Y aquí están los resultados. Si nosotros utilizamos las opciones que tiene esta herramienta, vamos a darnos cuenta que pueden, dependiendo de nuestras necesidades, debemos seleccionar los parámetros adecuados. Entonces, vamos con el primer literal. Bien, nos dice, esto de aquí ya no nos sirve, vamos a remover, lo que sí vamos a utilizar son los caminos de Santiago, los puntos de interés no. Ok. El primer ejercicio dice lo siguiente: delimitar un corredor de protección en torno al camino de Santiago de 200 metros. Cuando hablamos de así, nos referimos a estos términos: delimitar corredores de protección, zonas de influencia, zonas de aplicación, y adicional a esos términos existe una distancia, nos referimos a los bajos. ¿De acuerdo? Entonces, el literal A dice delimitar un corredor de protección en torno al camino de Santiago de 200 metros. En simples palabras sería hacer un bajo de 200 metros, sino que aquí le ponemos un poquito más técnico, no sé, por así decirlo. Extractor. Entonces, ¿en dónde encontramos esta herramienta? Podemos encontrar en esta pestaña del geoprocesamiento, que tenemos diferentes herramientas, como tenemos en primera opción el buffer, pero también tenemos en las herramientas de proximidad la misma herramienta, el buffer. Si yo hago esta herramienta, tengo que seleccionar los siguientes parámetros. El input, ¿cuál sería el input? En este caso, la única capa que tenemos, que es caminos de Santiago. ¿De acuerdo? El output viene a ser el lugar en donde voy a guardar el resultado. La distancia, en este caso, ¿qué distancia me pide? 200 y la unidad, metros. Puedo aquí seleccionar diferentes tipos de unidades, en este caso es metro. Pero, adicional a esto, también yo puedo utilizar para hacer los buffers los valores que tienen en campos de la misma capa. Por ejemplo, si yo selecciono esta opción de field, que es campo, y presiono aquí este signo
para desplegar todos los campos que contiene esta capa, el objeto, el ID, el tramo, subtramo, sector, subvector, estado, etc. Hay ocasiones en las cuales los buffers se hacen también con los valores de los campos de cada capa. Pero en este caso el ejercicio me dice que haga solamente con 200 metros. Ahora, el tipo, aquí, un buffer completo, o un buffer solo a la izquierda, o un buffer solo a la derecha. Tenemos esas tres opciones. En este caso no me dice nada de eso, entonces lo voy a dejar en full. El tipo de fin, es decir, que al final del buffer, recuerden que un buffer, por ejemplo, de una línea era un rectángulo con dos semicírculos al final. Entonces, en este caso, dice el final redondo o planar, o plano, ¿no? Le voy a dejar en rojo. El método no lo toco, lo dejo en planar, y aquí en visor tengo estas opciones, ninguno o todo. Vamos a dejarle en este caso ninguno para ver el resultado, ¿de acuerdo? Y voy a dar un clic en OK. Miren el resultado, ¿sí? Se hizo buffers, ¿no es cierto? Pero de cada segmento del Camino de Santiago. Eso me salió al seleccionar el tipo de visor, ninguno. Ahora, si yo cambio a esa opción, voy a seleccionar Camino de Santiago, 200 metros, y aquí el tipo de visor, le voy a poner todo, vamos a ver el resultado. Entonces aquí no considera los segmentos de los caminos, sino hace como un join a toda la línea, todo el segmento, y hace un solo buffer. ¿De acuerdo? Esto es la herramienta del buffer, así es como funciona. El siguiente literal dice: establecer en torno a cada edificio una superficie proporcional a la población que habita en ellos. Asimismo, ¿qué es lo que me dice? Que haga un buffer, ¿no es cierto? Pero no me está dando distancia. ¿Pero qué me está dando? ¿Y ahora qué valor tomo para hacer el buffer? La población, correcto. Entonces, cargo la capa de edificios. Sí, voy a apagar estas dos capas. Cargo la capa de edificios. Y ahora voy a hacer un buffer, ¿no? A la capa de edificios. Pero como no tengo distancia, voy a seleccionar el campo. El ejercicio me dice que debe ser proporcional a la población. Entonces, campo y selecciono población. ¿De acuerdo? Y asimismo selecciono tipo de sol, puede ser todo, y OK. Y he realizado un buffer en proporción a la población. Obviamente hay algunos edificios que no se hicieron buffer como estos de aquí. ¿Por qué? Porque la población no puede hacer, ¿no es cierto? Por eso es que no se hace ese buffer. ¿Está claro? ¿Puede repetir el 20? Por favor. Claro. Nuevamente, debo hacer un buffer o establecer en torno a cada edificio una superficie proporcional a la población. Selecciono buffer, selecciono la capa edificios. Aquí no pongo ninguna distancia porque no me da, pero me dice que haga como un campo, en este caso población. Selecciono el campo field, y luego población. Y al final que dice visor, pongo todo y doy un clic en OK. Y eso es todo. Y nuevamente tengo un buffer proporcional a la población de cada uno de los edificios. Correcto. Si yo le digo que me haga un buffer en función de la población mayor o igual a 5, correcto, pero tiene que ser la selección por atributos y luego el buffer lo va a hacer solamente a ese grupo de edificios que están seleccionados.
Asimismo existe otra herramienta que se llama redes de Voronoi o polígonos de pieza. ¿Cuál es el método para crear? O mejor dicho, esto me genera áreas en torno a puntos que definen la superficie más próxima a cada punto. ¿Cómo se construyen estas redes de Voronoi o polígonos de pieza? Primero empezamos con puntos distribuidos sobre una superficie. Luego se unen los puntos mediante rectas. Luego se trazan las bisectrices de cada recta con las que se construyen los polígonos. ¿En dónde encontramos estos polígonos? Fíjense, asimismo en las herramientas de proximidad. Y aquí tenemos este ejercicio que dice lo siguiente. Indicar qué punto de interés tiene un área de proximidad más extensa. Puntos de interés. El resto no me sirve. Indicar qué punto de interés tiene un área más extensa, un área de proximidad más extensa. Para ello yo utilizo esta herramienta que dice crear polígonos de pieza. Doble clic y lo único que hago es seleccionar los puntos de interés y luego doy un clic en OK y fíjense en lo que va a suceder. Se generó estos polígonos de pieza. ¿De acuerdo? Pero cuando nosotros estamos haciendo este tipo de análisis, necesitamos tener un área de procesamiento. En este caso, la base de datos con la cual estamos trabajando está en función de ¿qué? De estos municipios. Sí, de los municipios que acabo de adicionar. Entonces, si yo estoy haciendo un análisis en función del área de procesamiento de los municipios, yo debería seleccionar el área de procesamiento antes de realizar los polígonos de pieza. Entonces, si el ejercicio me dice indicar qué punto de interés tiene un área de proximidad más extensa, ¿cuál sería en este caso? El del medio, a simple vista, ¿cierto? Porque se ve que es, y si es que tenemos duda, podemos abrir la tabla de atributos y el área podemos ordenar de mayor a menor y puedo seleccionar y efectivamente es la parte de la mitad, es decir, que me dice qué punto de interés tiene un área de proximidad más extensa, es el punto de interés número 5. Bueno, pero aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, que el área de procesamiento en este caso son los municipios. Entonces, al generar nuevamente los polígonos de pieza de los puntos de interés, yo debo seleccionar mi área de procesamiento y para ello me voy a esta opción que dice Environments y le clic aquí y acá tengo esta opción que dice extensión de procesamiento y se ubica. Y aquí yo debo seleccionar en este caso la capa municipio. La capa municipio, porque en función de toda esa área es lo que yo quiero calcular. Entonces, una vez que he seleccionado mi área de procesamiento, doy clic en OK. Y luego OK. Ahora vamos a ver el resultado. El resultado ya cambió. ¿Cierto? Ya está muy diferente a este resultado que sacamos de un principio sin tomar en cuenta el área de procesamiento. Entonces ahora, ¿cuál será el punto de interés con un área más extensa? Ahora ya cambió. ¿De acuerdo? Entonces, debemos tomar en cuenta lo que os acabo de decir en este momento. ¿Sí? Debemos siempre seleccionar un área de procesamiento. ¿Está claro, chicos? Porque en este caso estamos trabajando con los municipios
facetas están dentro de ese principio. Por ejemplo, si yo les digo que me hagan que me generen polígonos de Kiesel para ver cuál es el área de proximidad de los tanques de agua de aquí de Riobamba, ¿cuál sería el área de procesamiento? Riobamba, el cantón Riobamba. Correcto, es por eso, son las parcelas. ¿Sí? En función del análisis de lo que estemos trabajando. Bueno, ¿están claros, chicos? ¿Sí? ¿Preguntas? Diga, Miguel, había mencionado dos herramientas. La primera herramienta que era MIR y la segunda que era OIDIS. La MIR, no, o sea, la MIR solamente me permite hacer distancias, no le entendí muy bien, entre líneas y polígonos, puntos y polígonos. puntos, líneas y polígonos. O sea, pero entre ambos. Combino las tres. O sea, y entonces, ¿para qué esta herramienta, pues, o sea, OIDIS? Porque son los campeones de puntos. Pero con la anterior también puedo hacer entre puntos. ¿Sí? O sea, ambas cumplen la misma cosa. No, porque solamente el MIR adiciona localización y ángulo. En cambio, el OIDIS solamente distancia. Y si yo quiero trabajar entre un punto y un polígono, no puedo hacerlo con el OIDIS, solamente con el MIR. Ya, entonces, pero igual el MIR también me puede la distancia Entre puntos. Así es. ¿Más preguntas o más herramientas? ¿Qué quieren? Más herramientas.